Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora Evelyn. El día de hoy vamos a exponer la tarea de participación número 2. En este caso nos piden aplicar los principios de la programación lineal mediante el método simplex. Como podemos apreciar, en el problema tenemos más de 2 variables. Esto debido a que en el método gráfico solo podemos aplicarlo cuando tenemos 2 variables. En este caso, pues, valga la redundancia, tenemos más de 2 variables, 3 variables. Ahora, al ver las restricciones, ¿no? Nos preguntamos por qué método simplex debemos trabajar, teniendo en cuenta que tenemos el método simplex convencional y el de doble fase, ¿no? Al ver el menor igual, pues tenemos que utilizar el método simplex convencional. Vamos a realizar el planteamiento del problema, ¿no? Tenemos la declaración de variables, tenemos x1, x2, x3, ¿no? Luego, nuestra función objetivo a maximizar sería z, 8x1 más 2x2 más 4x3. Y vemos que en las restricciones tenemos la restricción 1, x1 más x2 más 4x3 menor o igual a 6. Luego tenemos que la restricción 2, en la parte final de la igualdad, tenemos que hay un número negativo. En consecuencia, tenemos que aplicar la multiplicación x menos 1 para poder colocarlo a positivo, quedando de la siguiente forma. Menos x1 más x2 más x3 menor o igual a 4. Esta sería nuestra restricción número 2. La restricción número 3, x1 menos 6x2 más x3 menor o igual a 8. Y la no negatividad, ¿no? x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Lo transformamos a una ecuación. La transformación quedaría de la siguiente manera. Z menos 8x1 menos x2 menos 4x3 menos, ¿no? Holgura 1, holgura 2, holgura 3. Vamos también transformando, ¿no? Las restricciones, donde nos quedaría en la restricción 1, x1 menos x2 más 4x3 más la holgura 1, todo esto igual a 6. La restricción número 2 quedaría menos 1x, 1 más x2 más x3 más la holgura 2. Todo esto igual a 4. La restricción 3, x1 menos 6x2 más 3x más la holgura 3, todo esto igual a 8. Donde la holgura, tenemos que la variable de holgura son H1, H2 y H3. Ahora vamos a colocar la información en la tabla simplex. En la tabla introduciremos los coeficientes correspondientes a la variable z, y nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Z, x1, x2, x3, holgura 1, holgura 2, holgura 3 y la solución. Introducimos los valores para luego, ¿no? En la fila donde se encuentran los coeficientes de la variable z, se busca el valor más negativo, que en este caso sería menos 8. Este valor nos va a permitir seleccionar la columna pivote.
Y se divide la columna con la columna solución. Para buscar el valor más pequeño que no sea negativa, que no sea negativo ni cero, que no sea negativo ni cero. En este caso sería 6, que es el menor valor positivo. El menor valor positivo. ¿Ok? Entonces, con esto ya podemos identificar la unión de la fila pivote y la columna que nos pueden ayudar a determinar el elemento pivote. Para determinar el elemento pivote, obtenemos de la columna con la fila. En este caso sería 1. 1 sería nuestro elemento pivote. Este valor que representa la variable x1, lo cual reemplazará a la variable. Construiremos una nueva tabla, ¿no? A partir del elemento pivote, quedando de la siguiente manera. La nueva fila sería la fila actual menos el coeficiente de la columna pivote por la nueva fila pivote. Esto lo vamos a realizar con una fórmula donde vamos a también realizar y fijar el elemento pivote. Entonces, de esta manera se divide todo y se transforma el elemento pivote. Recordemos que la fila ya tiene el nombre de X1. El objetivo es transformar los demás elementos pivotes en 0. Ahora, al realizar la transformación, tenemos que en el conjunto solución y la columna pivote, todos son negativos. Teniendo en cuenta lo anterior, al no identificar el valor más pequeño y positivo, al dividir la columna de solución entre la columna pivote, no se puede determinar una fila pivote. Esto no significa que el problema corresponde a un caso especial del método simple conocido como valor objetivo no acotado. Y eso vendría a ser la solución. Gracias.